Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del chamamé en Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño es realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento tal cual lo había soñado. Corrientes lo fue dejando tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Bueno, y estamos aquí con un señor que, bueno, no está directamente ligado al chamamé, pero indirectamente tiene relación con él. Su nombre y el lugar de donde viene. Aníbal Daniel Marzó, de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. Y bueno, soy amigo acá de los muchachos de Nuevo Amanecer y un deportista de aguas abiertas que ha nadado la Santa Fe Coronda 5 veces para el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas. He ganado la clasificación entre los nadadores que no tienen trayectoria, entonces antecedentes, se corre la competencia entre todos los argentinos y gané en el 66. Después corrí 5 veces la Maratón Santa Fe Coronda, son 62 kilómetros de recorrido y he obtenido un 6º puesto ahí. Después he nadado las 24 horas, cuando la semana del túnel, 13 y 14 de diciembre del 69. En aquella oportunidad fue juez de la prueba Johnny Weissmuller, el verdadero Tarzán, claro, que tuviera 30 películas como Jim de la Selva y 33 como Tarzán, recordado, ¿no es cierto? Fue un orgullo para tenerlo aquí en la provincia de Santa Fe, en aquella época. Y después la última vez de mis hazañas fue nadar Rosario, Buenos Aires, Rosario, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, pero también nuestra hazaña era la de nuestro querido Pedro Antonio Candiotti. Pedro Candiotti se largaba desde el dique número 2 de Santa Fe hasta Buenos Aires. Ahí quedaba patinando atrás de la cancha River, no pudo cumplir su sueño, porque la misma marea y el sueño lo traían para atrás, llegaba hasta la cancha River y de ahí la marea lo traía otra vez. Eran 3 días y 3 noches que tenía, pero es válido el aplauso, pero que un titán no había recursos en aquellos tiempos con la medicina como está tan adelantada ahora. Hoy la medicina está adelantada, pero no se podría nadar en el Río de la Plata por toda la contaminación que tiene, lógicamente. ¿Y cómo se prepara un nadador para una prueba de esas características? Claro, llevan años, ¿no es cierto?, que venimos nadando, y después para un raíz de largo aliento lleva años. Trabajan con clava, trabajan con el sueño, es decir, aprenden a hacer la boya y a dormir en el agua, ¿no es cierto? Pero como este hombre que tenían que salir de 15 kilómetros aguas arriba, bueno, después desde mismo Santa Fe, cruzar al Paraná, de ahí toda la zona esta de ¿cómo se llama?, de Diamante, las cuevas, llegar a Victoria, y a Rosario, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, para Escobar, el Tigre, y quedar patinando atrás de la cancha de River. Nombrar toda esa trayectoria nomás, ya uno lo cansa. Y ver un hombre en aquellos tiempos que solamente había un geñol, y con mate cocido y alguna fruta que llevaban, 3 días y 3 noches, era titanesco. Don Pedro Candiotti nadó, está el Boulevard Pedro Candiotti aquí en San Javier, lleva el nombre de él, el Boulevard, porque él nadó de ahí hasta Santa Fe, hizo 103 horas, 15 minutos, pero el récord lo tiene un paraguayo, Gilberto Ruiz, con 105 horas, 20 minutos. Es una historia de la natación. Algunos en el boxeo, otros en el biciclismo. Bueno, yo la tengo en el deporte de la natación. Bueno, y ahora dedicado a la gastronomía también, ¿no es cierto? Sí, lógicamente. Bueno, ahí está el festival ¿cómo se llaman?, del pescador en Sauce Viejo. Mi padre es uno de los viejos pescadores. Nosotros hemos vivido de la caza y de la pesca. Y bueno, tengo un restaurante ahí en Sauce Viejo que casi siempre mi amigo Alejandro Fantino siempre me hace
Repaganda. Es un asiduo cliente y amigo de mi rancho. Bueno, es un placer y ya iremos a visitarlos y los felicitamos por toda esa trayectoria al servicio del deporte y de la natación que ha tenido en su vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo y un saludo para toda su audiencia y todos sus amigos. Muchas gracias, señor. Gracias. Thank you.